Jueves 28 de septiembre. Declaraciones finales. Pablo confiere su bendición a aquellos que, según dice él, comillas, anden conforme a esta regla. Gálatas capítulo 6, verso 16. Considerando el contexto, ¿de qué regla piensas que está hablando Pablo? La palabra traducida como regla se refiere literalmente a un palo recto o una barra utilizada por los carpinteros para medir. Con el tiempo, esa palabra cobró un significado figurativo relacionado con las reglas o los estándares por los que una persona evalúa algo. Por ejemplo, cuando se habla del canon del Nuevo Testamento, se hace referencia a los 27 libros del Nuevo Testamento que son considerados autoritativos para determinar tanto las creencias como las prácticas de la Iglesia. Por lo tanto, si una enseñanza no, comillas, alcanza la medida de lo que se halla en estos libros, no es aceptada. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús que Pablo llevaba en su cuerpo? ¿Qué quiso decir cuando declaró que nadie debía molestarlo a causa de ellas? ¿Podría Gálatas capítulo 6, verso 14 ayudarnos a responder esta pregunta? Gálatas capítulo 6, verso 17, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 10 y capítulo 11, versos 23 al 29. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, verso 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo? Entre paréntesis, como si estuviera loco hablo, cierre de paréntesis. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La palabra marca proviene de la palabra griega stigmata, de la que también deriva nuestra palabra estigma en español. Pablo puede estar refiriéndose a la práctica común de marcar a los esclavos con la insignia que su amo, como forma de identificación, o la práctica de algunas religiones místicas por las que un practicante se marcaba a sí mismo como señal de devoción. De todos modos, comillas, con las marcas del Señor Jesús, Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos. Ver Segunda de Corintios capítulo 4 verso 10, capítulo 11 versos 24 al 27. Sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a que aceptaran la marca de la circuncisión como una demostración de sumisión al judaísmo. Pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo, y para él no había otra lealtad sino la que le rendía a Cristo. Las cicatrices de Pablo hechas por sus enemigos mientras servía a su maestro
hablan con suma elocuencia de su consagración a Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 988. ¿Cuáles son las marcas, ya sean físicas o de otro tipo, que tienes por causa de tu fe en Jesús? En otras palabras, ¿cuánto te ha costado tu fe?